Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván. Bienvenidos a su canal Teslamatic. Bueno, a los tiempos estamos subiendo un video. Bueno, había muchos proyectos, mucho trabajo, incluso obviamente vacaciones, pero ya estamos acá, ¿verdad? Para seguir compartiendo la experiencia en campo que hemos adquirido, un poquito de experiencia en la parte de electricidad y automatización industrial, deseándoles lo mejor en este nuevo año. Y bueno, nosotros, ¿verdad? Continuaremos, como digo, ¿no? Aportando un poquito con este maravilloso mundo, como digo, de electricidad y automatización. Y continuando con el tema aquí que me apasiona bastantísimo, que es la parte de del PLC, ¿sí? Ya verificábamos en videos anteriores ya la parte de cómo, la parte analógica, ¿verdad? Y ahí ya viene la parte de jugar con números, etcétera, etcétera. Y eso vamos a verlo más adelante. Por eso he decidido realizar este video súper compacto acerca del funcionamiento del PLC, cómo recibe sensores actuadores, porque eso es lo importante saber al momento de ya programar un PLC, de interconectarlo, de ponerlo en marcha, etcétera. Sí, ya tenemos varios videos, hay varios videos, por ejemplo, de los sensores, de actuadores, etcétera, pueden verlos de esos, pero este video, como digo, es súper compacto, súper conciso acerca de cómo funciona el PLC, cómo funcionan las entradas, sensores, actuadores, como indico, cómo se conectan, cómo almacena en la memoria un PLC, cómo interpreta ya una entrada analógica, cómo se interpreta una salida analógica, cómo se programa en diferentes marcas de PLC, puede ser un Siemens, un Logo, puede ser un Allen Bradley. Entonces vamos a ver la parte de funcionamiento del PLC sin más preámbulo. Vamos a tener tres funciones específicas. Entonces esto puede ser hasta una pregunta de entrevista de trabajo. Me puede decir, a ver, indíqueme cómo funciona un PLC, no qué es un PLC, porque sabemos que es un PLC, va a ser un equipo electrónico que me va a controlar un proceso industrial. Pero ahora yo quiero ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces ahí yo debo saber estos tres importantes puntos. El primero es que va a consultar el estado de entradas, ya hemos visto, ¿no? La parte de sensores también, y guarda esa información una imagen de entrada. El PLC no es nada más que un chip, un microcontrolador dedicado a controlar procesos industriales, como indicaba. Este va a tener memoria, ¿verdad? Entonces va a tener una imagen de entrada, es decir, una memoria de entrada, donde va a almacenar los estados, ya sea de mis pulsadores, sensores, o sea, toda la parte digital o analógica en sus entradas. Esto sería que las entradas, ¿verdad? Inputs. Una vez ya recibido esa información, tengo una imagen de entrada. Ahora lo que va a hacer es consulta el programa. Según datos almacenados de imagen de entradas, el resultado lo guarda ahora en una imagen de salida. ¿Qué es lo que dice eso? Ya sería el programa, ¿verdad? Entonces, en base a las entradas, va a procesar esas entradas y va a mandar ahora una imagen. Había como imagen de entrada, también va a haber que una memoria ahora que de imagen de salidas. Y según la imagen de salida, los dispositivos conectados terminales serán activados o desactivados. Aquí tengo mis inputs, aquí tengo mis outputs, es decir, entradas y salidas. Entradas, como indicaba, puede tener pulsadores, presostatos, termostatos, analógicos digitales, asimismo analógicos digitales en sus salidas. Pueden ser contactores, luces piloto, válvulas proporcionales analógicas, etcétera, etcétera. Serían los tres puntos básicos de cómo funcionaría un PLC, ¿verdad? Entonces, esos debo saberlo muy en específico. ¿Cómo yo voy a cablear, por ejemplo, o qué es lo que yo debo saber cuando ven la parte de PNP, NPN en entradas y salidas? Lo más importante cuando vamos a ver es en entradas. ¿Por qué? Porque cuando voy a cablear, ya sea un Logo Siemens, ya sea un S7200, un Compact Logix, un Allen Bradley, etcétera, cualquier PLC, yo debo saber, ¿no?, qué voltaje me va a soportar en sus entradas y en sus salidas. Y eso es súper importante saber, ¿verdad? Si es entradas NPN o PNP. En primer lugar, el voltaje. Hablando del voltaje, vamos a tener un voltaje de 24 VDC. Eso es normalizado, eso es estandarizado. Entonces vamos a usar este voltaje de 24 voltios. ¿Para qué? Por lo general, para las entradas. También hay PLCs, por ejemplo, el Logo Siemens, hay el 230 RC, es de entradas AC, es decir, de 110 voltios. Pero ya normalizado, los PLCs de gran gama siempre van a venir con entradas de 24 VDC. Entonces, ¿cómo lo interconecto? ¿Qué voy a conectar? Por ejemplo, haciendo énfasis en estos pulsadores, ¿verdad? Puede conectar un pulsador normalmente abierto, normalmente cerrado, un selector con llave, pulsador de paro de emergencia, aunque eso iría a un circuito de emergencia propiamente dicho, es otro tema, ¿verdad? De la parte de seguridad. Pero para conectar, ¿qué sería un selector? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy intuitivo a una entrada NPN. Y ahí es donde debemos saber también la parte de PNP, como decía anteriormente, PNP y NPN. Ya hemos visto, ¿verdad? Hay varios videos que hemos revisado de la parte de PNP y NPN. Pero lo que yo debo saber es que cuando yo tengo un PLC
Este sería mi PLC. Aquí tendría mi entrada. Yo debo saber, ¿no?, si admite entradas PNP o NPN. Entonces, si este es PNP, voy a tener otro PLC que sea NPN. Y aquí también está mi borne de entrada. ¿Cuál es la cuestión? Ya, y va a tener también, pongámoslo a un ladito, un común. ¿Para qué? Para que cierre el circuito, ¿verdad? Y ahí es donde vengo yo. Vengo con mi sensor, puedo ser un pulsador, etcétera. Y voy a tener también una fuente, ¿verdad?, de alimentación positiva y negativa. Este puede ser mi sensor. Obviamente, si yo tengo un sensor con entradas PNP, yo debo tener un sensor con entrada, digamos un sensor PNP. Entonces, ¿qué va a conmutar? El sensor PNP va a conmutarme el positivo. Es decir, este de aquí, según sea el tipo de sensor, puede ser inductivo, capacitivo, lo que sea que detecte, me va a switchar que el positivo, ¿verdad? Entonces, aquí va a llegar un voltaje positivo, ¿ya? Y el negativo iría al común. Cambiando NPN, ¿cómo sería? Tendrás mi fuente positivo negativo, va a tener mi sensor, pero ahora voy a switchar que el negativo, es decir, este me va a venir para acá, este vendría a mi entrada y el común ahora es el positivo. Repito, nuevamente, súper fácil. Cuando tengo entradas PNP va a conmutar el positivo y el común va a ser el negativo, ¿ven? Y cuando tengo entradas NPN, perdón, aquí va a conmutar el negativo y el positivo ahora sí me va a venir al común. Súper fácil, y aquí hay un ejemplo claro de eso, ¿verdad? Vamos a tener una fuente, miren, más menos, ¿ya? Entonces dice que este PLC es de entrada NPN. Entonces, ¿cómo conecto en este caso un selector? Un selector sería este de aquí, ¿verdad? Sería el de aquí, no, sería este de aquí, sería el. Entonces aquí voy a tener una interconexión y aquí vendría la otra interconexión. Los dos puntos de conexión a mi selector. El negativo, miren que ven, en el negativo viene, switcharía y vendría una entrada, ¿verdad? Y listo. Cuando es únicamente un selector, porque únicamente tengo dos pines de conexión a este selector. Entonces entra el negativo, switchea, sale el negativo y viene para acá. Pero obviamente debe estar alimentado y, como puede decir, referenciado a una fuente de 24 VDC, y este debe estar obviamente a mi PLC, ¿ya? Súper fácil. En la parte de sensores tenemos una alta gama de sensores fotoeléctricos que me puede servir para detectar, por ejemplo, un desvío de banda, me puede detectar producto, puede detectar, por ejemplo, también barreras de seguridad, etcétera, que son fotoeléctricas, infinidad de aplicaciones. Capacitivos, ¿verdad? Puede ser un capacitivo muy similar a un inductivo, a veces las formas son idénticas, pero nosotros debemos verificar, ¿no?, en el diagrama o en el datasheet o en la hoja de datos que me da, qué tipo es, ¿sí? Si es un inductivo, para detectar metales; si es un capacitivo, para detectar, por ejemplo, puede ser agua, puede ser harina, puede ser plástico, etcétera, ¿sí? Y también hay los magnéticos, muy usados en la parte de seguridades para proteger guardas, etcétera. Hay infinidad de sensores, así como hay digitales, que también hay analógicos, ¿verdad? Muy, pero muy importante. Siempre vamos a estar hablando de parte digital y parte analógica cuando ingresamos información a nuestro PLC. Volviendo a la parte del PNP, miren, esta sería la simbología normalizada, y es muy importante saber eso también cuando estamos en campo, saber cuando tengo un sensor cuál es el positivo, cuál es el negativo y cuál es la señal. El positivo, por lo general, en normalizado, que he visto en la mayoría, en casi todos los sensores que he visto, el brown, por eso dice BN aquí, bueno, está en inglés, sería marrón o café, que le llamamos en otros países, es el cable positivo. El azul es el negativo. Y el negro, la señal, sería la señal, ¿verdad? El color negro. PNP. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que switchea el positivo y el común, miren, es el negativo. ¿Por qué es el común negativo? Miren, la carga está en común con la entrada, con 0 voltios, ¿ya? ¿Cómo conecto positivo y negativo? Por ejemplo, esto es, bueno, aquí vendría otra fuente, ¿verdad? Aquí debería haber otra fuente externa, más o menos, que ingrese a alimentar mi PLC, a menos que mi PLC tenga una fuente propia. Estos son, como digo, siempre he dicho, son diagramas didácticos. Ya tenemos un video, por ejemplo, de cómo ya es un diagrama normalizado, por ejemplo, es del de Eplan Electric, por ejemplo, o en AutoCAD Electrical. En nuestro canal de YouTube lo que más nos hemos centrado es en Eplan Electric. Por ejemplo, esto de aquí didácticamente está bonito, ¿no? Pero esto presentar, por ejemplo, para un proyecto, así quedó el plano eléctrico, horrible, ¿verdad? Pero para saber en esta parte didáctica nos queda muy bien. Pueden seguir los videos que tenemos de diseño de diagramas eléctricos industriales, de lectura de diagramas eléctricos industriales aquí en nuestro canal de YouTube, o también nuestra plataforma en teslamatic.education. Bueno, acabada la cuña comercial, continuamos. Miren, entonces voy a alimentar más o menos 24 voltios, va a salir el positivo, un positivo para mi entrada. Este sería PNP, ¿ya? Vemos que aquí tengo un sensor NPN, entonces vemos que
la configuración a la conexión es idéntica, ¿no? Si yo vengo positivo, vengo negativo y conecto acá, es idéntico. Lo que yo diferencio acá debe ser, ¿no? Bueno, cuando uso un sensor, por lo general viene aquí inscrito, pegado, hay una pegatina de la marca del sensor donde indica sus características, etcétera. Ahí debe decir NPN o PNP, o en la fundita o en la caja del sensor va a haber esta imagen. Entonces, si el común, miren, aquí es el negativo, si el común aquí, miren, es el positivo, porque está la carga, es NPN. Si el común viene, miren, al negativo, es PNP. O el positivo me llega a la señal que me va a admitir el PLC, es PNP. O el negativo es el que me va a llegar la señal, es NPN. Esto también me sirve mucho para la detección de fallas, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, ha habido casos de que este sensor se enciende, por ejemplo, que es un inductivo. Coloco aquí una lámina de metal, se enciende, pero no me llega la señal. Entonces yo voy con un multímetro, ¿verdad? Digo, ¿cómo yo mido? Aquí sería positivo, ¿verdad? Yo tendría aquí mi multímetro de voltaje. Para poner el voltaje sería positivo, la sonda positiva y la sonda negativa. ¿Qué haría yo? Yo debo colocar ¿a dónde? Si ¿cuál es positivo? Este me parece que es positivo y negativo. Entonces debería ir el negativo al negativo de mi PLC y el positivo a la entrada. Digo, a ver, active el sensor. Tengo voltaje, el sensor está ok. Quito lo que esté midiendo acá, debe hacerse 0 voltios, ¿ya? Pero si no hace nada, aquí el sensor se enciende y llega el voltaje, o no llega el voltaje, perdón, hay dos cuestiones. El cable está roto, el sensor, eso ya debería verificarse según el plano eléctrico, muy importante por eso la lectura de diagramas eléctricos. O también el sensor está dañado, así de fácil. Que diagnostica un sensor PNP, la misma lógica en NPN, solo que aquí sería como, a ver, ahora si yo vengo con mi multímetro, tengo mi sonda positivo y negativo, ahora yo sé que el positivo es común, entonces voy a venir al positivo acá, vengo aquí con mi sonda al positivo y mi entrada, de aquí vendría para acá. Al momento de que yo conmuto este sensor, loco aquí lo que sea, si es fotoeléctrico, como desea, conmuto, debería haber voltaje o no, y si no hay voltaje, o siempre hay voltaje, a veces sucede también eso, el sensor está dañado o el cableado del sensor está dañado. Muy importante cómo diagnosticamos fallas, ¿verdad? Porque si sabemos cómo funciona un equipo, podemos diagnosticar sus problemas. Para no hacerle el video tan largo, ya quedamos ahí, pero ya vamos a la parte, miren, de lo que nos interesa, cómo va recibiendo el PLC las entradas, cómo va almacenando en su memoria. Eso ya vamos a verlo en el siguiente video. Eso nos sirve también para la pauta, ¿para qué? Para la parte analógica, ¿verdad? Para, como indicaba al inicio, para ya empezar a jugar con los números, para ya controlar, por ejemplo, válvulas proporcionales, dependiendo del programa, con un logo, podemos hacerlo con un logo, también podemos hacerlos con un S7200 también, con simuladores. Tenemos varias cosas preparadas para ustedes para este año, así que por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, así como pueden inscribirse en nuestra plataforma en teslamatic.education, donde también tenemos cursos que ya están actualizándose de lectura de diagramas eléctricos, diseño de diagramas eléctricos con ePlan Electric. También tenemos la parte de electricidad industrial, logo Siemens, Micrologics, y obviamente tenemos más cursos que seguimos preparando. Teslamatic.education. Sin más que decir, por favor, suscríbase a nuestro canal, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao.